Buenos días. Les doy la bienvenida a la Biblioteca John F. Kennedy del Sistema de Bibliotecas Públicas de Hialeah. Una biblioteca es por excelencia la casa de los libros, la casa de los autores de los libros también. Así que nos complace mucho esta mañana recibir al doctor Santiago Cárdenas, médico, autor de la novela Nicea 305 y de ensayos sobre figuras históricas como el venerable padre José Bándor, el luchador pro democracia Oswaldo Payá y el poeta Juan Clemente Cenea, entre otros. Del doctor Santiago Cárdenas vamos a asistir esta mañana a la presentación del libro Viñetas de José Martí, que promete tener aspectos reveladores sobre la vida y obra del apóstol de nuestra libertad. Para ello le doy la bienvenida a José Antonio Albertini, novelista, entrevistador y cronista, que ha escrito guiones para varios documentales sobre la realidad cubana actual y conduce el programa de televisión Cuba y su historia. Lo conducía. Ya. Bienvenidos a los dos. Gracias. Dos santaclareños en esta mañana. Bueno, ya estamos listos para empezar. Ya. Bueno, buenos días a todos. Veo que la concurrencia es muy agradable, porque hemos llenado este salón en una hora tan temprana, sábado, donde las personas se dedican a otras cuestiones. Pero créanme, la obra del doctor Cárdenas, José Martí, Viñetas de su vida, lo merece. Yo he preparado la presentación, voy a leerla, pero me saldré del texto en algunos momentos. Y quiero decirle que esta magnífica obra del doctor Cárdenas, que no es extensa en páginas, pero grandiosa en contenido, pues me llevó en algunos momentos a lo que puedan entender cuando yo me exprese que me he salido del tema. No me salgo. Es que esta obra despierta reflexiones que van más allá del contenido como tal. Bueno, esto yo lo he encabezado con una frase, con un exordio de la gran poeta chilena Gabriela Mistral, premio Nobel en 1945. Dijo ella: José Martí, peleador sin odios. José Martí, Viñetas de su vida, es la obra más reciente escrita por el doctor Santiago Cárdenas y publicadas por Ediciones de Fana en este año 2024. Cárdenas, doctor en medicina, es un investigador infatigable de nuestra historia, con énfasis en la trayectoria de vida total que José Martí desarrolló a lo largo de sus 42 años de corta pero prolífera existencia. Por cierto, fuera de la isla, Martí vivió 23 años, o sea, sintiendo bajo sus pisadas la tierra madre, solamente fueron 19 años, porque fue preso a los 17 años, pero ya antes de eso sentía el yugo de la opresión española, cosa muy común en muchos de los que estamos aquí presentes, porque hay mucha similitud entre el colonialismo español y el castrocomunismo. Parece que la historia se repite, aunque no son similares, pero son los seres humanos lo que hacen esa historia. Continúo. En esta obra que el autor califica de viñetas de vida, en este caso, viñeta, palabra que proviene del idioma francés, se me ocurre pensar que bien pudo haber sido sustituida por alguno de estos términos: semblanza, apuntes, estampas, historias, etcétera, etcétera. Y digo esto no para descalificar
o reñir el término viñeta, sino para decir que en este libro de exactamente 93 páginas que atrapa 22 artículos, incluyendo fotos valiosas, en buena medida obtenidas gracias al apoyo del editor Ángel de Fana, aquí presente. Magnífico, magnífico lo que hiciste, Ángel. Obtenidas, repito, gracias al apoyo del editor Ángel de Fana, otros calificativos por la amplitud de la obra también son acogidos, aunque no necesariamente mencionados. O sea, que se pudo haber llamado, como dije, artículos, reseñas, historias, porque es amplio. La obra del doctor Cárdenas, desde las primeras acertadas y puntuales crónicas, nos muestra al hombre comprometido con la libertad de su patria, pero también al hombre que amó a su familia, padeció por ella y nunca se conformó con la muerte temprana de 3 de sus hermanas, así como del accidentado matrimonio con la camagüeyana Carmen Zayas Bazán, magnífica mujer que aspiraba a tener hijos y un hogar convencional, para el cual José Martí, entregado en cuerpo y alma a la causa libertaria cubana, no era apto. De cierta manera, así lo manifestó el 26 de noviembre de 1891, cuando, dirigiéndose a un nutrido grupo de emigrados cubanos en la ciudad de Tampa, dijo: las palmas son novias que esperan. O sea que Martí estaba casado con Carmen Zayas Bazán, pero tenía una novia, Las Palmas cubanas, Cuba, que eso lo sabemos todos, que fue así porque su vida fue sinónimo de eso. No obstante, en abril de 1895, horas antes de tomar el navío que junto a Máximo Gómez le llevara definitivamente a Cuba, le escribe a Carmen, la esposa: salgo para Cuba, salgo sin ti cuando debieras estar a mi lado. Al salir pienso en ti, recibirás con esta carta la leontina de oro que usó tu padre. Amó a Cuba con sentimientos de entrega total que se concretaron el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Para él había llegado la hora de volver eternamente al seno materno y al mismo tiempo proyectar su ideario de contenido cubano, continental y mundial con vigor de astro rey, de sol brillante. ¿Qué has hecho, maestro?, exclamó el poeta nicaragüense Rubén Darío al conocer la infausta noticia, e inmortalizar con esa frase al grande de figura ecuestre que madruga y pernocta en el Parque Central de Nueva York, ciudad en la que surge el Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892. Y no empleo el verbo fundar, porque la fundación como tal se gestó por varias comisiones de trabajo que por meses funcionaron en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América. Sin embargo,
Retornando a su temprana juventud, poeta y hombre apasionado, José Martí tuvo varios amores. El primero siendo un deportado y estudiante de leyes en Zaragoza, España. Luego vendrían otros, verdaderos o falsos, controversiales o míticos, como el que inmortalizara en el poema La Niña de Guatemala, o el que escribiera y publicara en 1889 en el tercer número de la revista mensual La Edad de Oro, como presunta muestra de amor filial a María Mantilla, la niña de los zapaticos de rosa. De tomar en cuenta en el texto, en el libro, es su amistad entrañable con Fermín Valdés Domínguez y apuntes sobre el origen y existencia del mencionado amigo Fermín. A propósito, José Martí, perspicaz en carta a Fermín Valdés Domínguez, remitida desde Nueva York y fechada en 1894, con visión de futuro, un año antes de la para él incómoda reunión de la Mejorana, dice en un párrafo corto: leña al horno, Fermín, que va a necesitarse pronto el fuego. Sudo muerte, pero vamos llegando. Tengo fe absoluta en mi pueblo y mejor mientras más pobre. A ver si me falla. Eso sí que sería una puñalada mortal. Y vuelvo a la incómoda reunión de la Mejorana. O sea que José Martí era un hombre de premoniciones, siempre vivió con premoniciones donde la muerte siempre estaba presente. Del José Martí de conciencia universal y físico, que a lo largo de su corta existencia padeció múltiples tropiezos de salud, nos habla, yo diría como nunca antes, por lo menos que yo sepa, lo confieso, el doctor Cárdenas. Asimismo, asistimos de la mano del autor a los 5 entierros que de manera literariamente gráfica encontramos en este magnífico volumen que hoy presentamos en esta biblioteca y que espero ustedes compartan con nosotros. Por cierto, el Martí políglota conoció en persona al escritor francés Víctor Hugo y tradujo al español su novela Mis hijos, novela que en el cercano año 2012, o sea, hace poco, nuevamente fue publicada de manera digital en Alicante, España, por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La universalidad de nuestro Martí, de una u otra forma, siempre está presente, y eso es bueno. Es bueno para el bien de todos, porque el hombre de la rosa blanca transmutaba sus penas, dolencias y anhelos legítimos en enseñanza de humanidad constante, que latió y no deja de latir en nuestra conciencia nacional. Permiso. Confiesa el doctor Cárdenas en el prólogo que desde el año 1992 fue trabajando en este volumen. Lo creo, pero no por las palabras vertidas, sino por la labor meticulosa de investigación realizada y
de la que hoy somos testigos y lectores sensibles, y humano, para luego resumirlo apropiadamente en 22 viñetas. Santiago Cárdenas, el autor, lo ha logrado y al mismo tiempo despierta la curiosidad de indagación que trasciende el cuerpo físico y conduce a la especulación. Especulación que me llevó a releer el ensayo del desaparecido y culto periodista cubano Luis Ortega, El sueño y la distancia, publicado en 1968 en México y oportunamente reseñado por el también fallecido Carlos Alberto Montaner. De Luis Ortega copio: no hay duda de que un hombre tocado de poesía puede vivir agónicamente en ella y pueda morir de ella, y su exaltación puede ser transferida a un pueblo entero. La exaltación martiana, justa y necesaria, de la que Ortega habla, llega a todo cubano y necesariamente irradia con enfoque ilustrativo de todas y cada una de las crónicas de este libro, José Martí, Viñetas de Vida. Comencé estas palabras de presentación con una cita de Gabriela Mistral y antes de cederle la palabra al doctor Cárdenas, que también tiene mucho más que decir y compartir con nosotros, concluyo con otra aguda observación de la genial poeta chilena Gabriela Mistral. José Martí, el hombre más puro de nuestra raza. Gracias. No, más tarde. Llama más tarde, que esto es un evento, ¿ok? Ya. También quiero decirles que luego que concluya el doctor Cárdenas, voy a ser la persona que modere las preguntas, respuestas, porque yo mismo tengo muchas preguntas. Nunca he dejado de tenerlas sobre José Martí. Santiago, te paso un micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Entonces, está lleno esto y la respuesta de las personas siempre es agradecida. Ya mencionamos a Angelito. Tenemos que mencionar a Antonio Hernández, que trajo ahí un brunch, no fue un desayuno, algo espectacular, para que lo disfruten después. Aquí está Oscar Sánchez. Bueno, juega un papel fundamental en el libro, porque el disco duro de mi computadora se mojó. Y en los Estados Unidos no había quien lo arreglara. Entonces me dijeron que si se mandaba a Indonesia, por unos cuantos miles de dólares lo hicieron. Oscar lo hizo y rescató todo lo que estaba mojado. Por un momentico, Oscar, para que la gente te conozca. Él es un formidable ingeniero de computación. Gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo del libro? El objetivo del libro, lo digo ahí en el segundo capítulo, es que la gente conozca más a Martí, porque los cubanos no lo conocemos. Lo digo por experiencia personal y sobre todo los que vivimos muchos años dentro del castrismo, que uno tiene así algunas ideas de quién era, pero cuando uno lo empieza a entender, dice, bueno, pero este hombre es inagotable, como dijo Alberto Müller en un programa de radio. Así que el libro, modestamente, lo que trata son algunos aspectos de la vida de Martí. Lo original es que pude unir los aspectos en forma cronológica, y el que lo va leyendo desde el principio al final tiene una biografía sin ser una biografía. Pero las biografías son muy largas, muy tediosas para leer, y esto te puede leer pedacitos y pedacitos. Para terminar con el libro, ¿cuáles de esos pedacitos, de esas viñetas,
o como quiera decirle, fotografía, etcétera, como dijo Albertini. ¿Cuáles son las que más me gustan? Bueno, me gustan dos, mucho. Una es Martí y el juego de pelota. Yo no sabía que Martí había escrito sobre la pelota, pero Martí es un cubanazo completo, de arriba a abajo, y ahí está. Ese me gusta. El otro que me gusta mucho es Martí y Víctor Hugo, en su primer viaje, porque creo que un hombre de 25 años habló en francés tete a tete con uno de los hombres más famosos del mundo. Entonces lo pueden leer en el libro. Pero esto que vamos a hacer hoy es un gancho, porque se trata de la integridad moral de Martí. ¿Era un mujeriego o no era un mujeriego? Eso es lo que usted tiene que decidir al final, no lo voy a decidir yo. Claro, yo tengo mi opinión y se la puedo dar, pero con lo que yo voy a decir, entonces ustedes tienen que decidir. ¿Verdad o mentira? Recuerden también que es importante que estaba bajo el asedio de los primeros pasitos de la inteligencia española, que era muy bueno en lo que tenía dos agentes de la seguridad española viviendo en la misma casa de huéspedes de él lo sabía. Después se le metieron la Pinkerton, que es la precursora del FBI. O sea, que era un hombre que tenía presiones y mucho desprestigio por la vía española. Le decían Pepe Ginebra, Ginebrita le decían. Pero bueno, Martí nunca tomó Ginebra. Eso es un hecho que podemos destacar. Los historiadores tenemos que atenernos a hechos concretos, que tengamos evidencia, que tengamos pruebas, que haya periódicos, etc. Y otras cosas que son muy interesantes son los rumores históricos, que se pueden decir pero sin comprobarlo. Yo aseguro que no hay ningún periódico, testimonio, nada, que se pueda decir que Martí se tomaba ginebra, tomaba otro vino, pero ese no es el motivo de la charla de hoy. La charla de hoy es decir la novia de Martí para que ustedes después digan si fue mujeriego o no. Bueno, tuvo 5 novias. Una española, 3 mexicanas y una guatemalteca. En 1871, con 18 años de edad, llega a España, deportado, no fueron viajes de turismo como yo me pensaba, deportado por el Cádiz, por el sur. 18 años, enfermo, hay mucha evidencia que fue un hombre enfermo toda su vida con enfermedades crónicas, sin un centavo en el bolsillo y sin una familia en España. Eso es trágico, eso es como, no sé, como para pensar en el suicidio. Un amigo de él que está en España, en Madrid, deportado también, que lo conocía de los sucesos del Teatro Villanueva, se llama Carlos Sauvalle, se enteró que había llegado y le mandó los pasajes de ferrocarril y le dijo que fuera para Madrid, que lo iba a alojar en su casa un tiempo. Y ahí llegó enfermo, se hizo 2 punciones testiculares, estaba flaco, pasando más hambre que una rata en la ferretería. Enfermo de la vista que no veía y se tenía que ganar la vista haciendo impresa tipográfica, labores tipográficas en Madrid. Bueno, y ahí se meten en la política de Madrid, matricula por la libre en la universidad con el dinerito que tenía. Dice que en medio del lugar donde vivió, un apartamentico que consiguió, puso la primera bandera cubana que se vio en toda España. Y ahí la mantuvo. Y pasando trabajo. Hay un punto que es de inflexión en su vida. En 1871 fusilan a los estudiantes de medicina, de primer año de medicina. Uno de los estudiantes de primer año de medicina era su hermano de crianza, Fermín Valdés Domínguez. Fermín Valdés Domínguez era uno de los 2 que fueron sacados de la casa de beneficencia
por un sacerdote guatemalteco, el padre Mariano. El padre Mariano era millonario. Él no entendía parroquia ni nada de eso, pero hacía negocio y era capellán del ejército español. A Fermín Valdés Domínguez no lo fusilan, pero le dice que en vez de pasar cárcel allí en La Habana, que se tiene que ir. Entonces llega Fermín Valdés Domínguez en el año 71 a Madrid con el dinero que le daba este sacerdote, que por cierto muy desconocido en la historia de Cuba. Llega y se encuentra con Martí, como dije, vamos a decirlo en cubano, echó leña en España. Él escribió ahí el presidio político cubano. Mientras estuvo en Madrid, escribió eso, que es muy importante porque mostró al mundo lo que él había pasado en las prisiones de las canteras de San Lázaro, que todavía están en La Habana. Fermín es muy inteligente, le dice, mira, Pepe, este no es el problema tuyo, aquí nosotros tenemos que irnos y nos vamos para Zaragoza. Zaragoza es la tercera ciudad de España, la ciudad del Ebro, donde está la Virgen del Pilar, la Catedral del Liceo. Tremenda ciudad y muy tranquila, nos sacó de todo ese aspecto que él tenía en Madrid y se dedicaron a estudiar. Los dos eran genios, porque sacaron sus exámenes en 3 años. Martí sacó Derecho y Filosofía y Fermín se hizo médico en 3 años y medio. Y he hecho este prólogo para ponernos en contacto con la primera novia de Martí. Estos muchachos estudiantes visitaban las ruinas de Roma y demás, pero les gustaba mucho el teatro. Pasaban muchas compañías itinerantes de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona, y hacían escala ahí en Zaragoza. La entrada para ellos era gratis, porque los zaragozanos, al igual que los españoles, eran muy supersticiosos. Y no se sentaban en el banco número 13. En el banco número 13 no se sentaban. Entonces, Fermín y Martí iban al banco número 13 a ver las obras excelentes de la teatrística española. Dice Jorge Mañás en su novela biografiada o su biografía novelada, que es la más conocida dentro de Cuba. Personalmente no me gusta mucho la novela de Jorge Mañás, porque inventa mucho, deja mucho la fantasía. Que estando en el barco 13 se encontró con los ojos de una española bellísima, y que ese mismo día le dijo, no quiero verla en el intermedio, y se hicieron novios. Entonces Fermín, que estaba preocupado por su salud, dice que ese fue el despertar de Martí, que la cara se le llenó de colores, que cantaba, que respiraba primavera y demás, porque había conocido a esa muchacha que le gustaba mucho, Blanca de Molina, que era también aficionada al teatro. Bueno, el romance fue muy bonito, pero fue un romance universitario, como tantos y tantos romances universitarios de todo lo que hemos estado aquí en esa época. Los padres de Blanquita le decían, no me gusta no le gustaba el noviazgo ese. ¿Por qué? Porque decían con mucha lógica que eran americanos y que eran aves de paso que se iban a ir para América en algún momento determinado. ¿Cómo sucedió? Acabaron y se fueron. Pero no se podía ir a Madrid a pedir el pasaporte, no había nada de eso, había que cruzar. Ellos estaban ahí desterrados. Tenían que cruzar los Pirineos por el paso de Irún, que era muy conocido, para llegar a Francia, medio escondido, con pasaportes ahí. Y dice la historia que Martí no le escribió más a Blanca de Molina, y Blanca se casó con el pasar del tiempo
con el paso de los tiempos, con un médico, y tuvo un hijo varón, y le puso José. Un aplauso para Blanca de Molina. Bueno, ahí está la poesía de Martí también, acuérdense de eso. Se la voy a leer porque es encantadora. Un momentico. Para Aragón en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Está bonito, ¿eh? Bueno, va para México. El objetivo de viaje era reunirse con la familia. La familia Martí fue una cosa excepcional, porque 2 años antes de que él saliera ya graduado de abogado, se mudaron todos, vivían en La Habana, fueron todos para México, padre, madre y las hermanas y demás. Martí era el señorito, o sea, tenía privilegios. El varoncito de la casa que no se casaba y siendo el primogénito entre varias hermanas, era el señorito de la casa. Entonces, la madre lo quería con delirio y las hermanas lo cuidaban, ¿no? Lo traían así. El éxito de Martí en su primer año, 1875, es increíble, como lo había hecho en España, como lo repitió en los Estados Unidos. Es algo increíble que nadie se explica, como un hombre que llega sin recursos ninguno, en un año ya es la celebridad del país. Es increíble eso. Entonces ahí tiene 3 novias. La primera novia se llama Concepción Padilla. Concepción Padilla es la artista más importante de México en ese momento. Él la conoce porque cuando viene en el barco, Enrique Guas de Peris, un español que era teatrista, le pide que cuando llegaran a México escribiera una bagatela, algo sencillo, para presentar. Pero esa bagatela lo hizo famosísimo, muchos la conocen, se llama Amor con amor se paga. Un solo acto, en verso, formidable, entre el amor de una mujer que le pone el nombre de su madre, Leonor, y el segundo nombre de él que le gustaba mucho, Julián. Entonces, Guas de Pérez empieza a hacer la obra, a ensayar en el teatro con Concepción Padilla. El problema era que a Martí le gustaba esta muchacha y quería hacerse novio de él. Y en los ensayos agarraba con ella, le decía a Guas de Pérez que se fuera de ahí, que él iba a hacer de... Iba a los ensayos y se abrazaban y se besaban, y era un fenómeno, tanto que las hermanas se enteraron. Y las hermanitas le dijeron a Martín, no puede ir más a los ensayos. Entonces, se lo fueron a decir a la madre, y la madre dijo, bueno, ella será muy buena, porque el padre de Conchita, de Concepción, la llevaba todos los días al teatro de la mano. Era una señorita muy bien cuidada. Y la madre dijo, bueno, será todo lo buena que quieran, pero al final de todo es una cómica. Con eso quiso decir que no le gustaba. Al final, la vida, las circunstancias de los teatristas y en México fueron disipando ese romance. Pero un periodista, como si fuera la época de hoy, del diario Excelsior, por eso digo que es un hecho histórico que está, llama a esta artista que es la principal de México en ese momento, muy bonita, y le pregunta a rajatabla, bueno, ¿usted está enamorada o no de Martín? Ella lo negó, ahí está el reportaje, lo negó vehementemente. Pero después llamó a Martí para hacerle otra entrevista acerca de lo mismo y Martí se negó a él. Entonces ahí terminó
la historia con gran éxito. La obra fue presentada en el principal periódico, el principal teatro de México, a teatro lleno, con la alta burguesía de México aplaudiendo a rabiar. Cualquiera la puede conseguir, están en toda la biblioteca. Bueno, a buscar algo. sí, ahora viene La segunda novia en México. Esta es la problemática. Rosario de la Peña y Elena, la de Acuña. Bueno, Rosario era la belleza de México. Una india mezclada con blanco, literaria, musicóloga, cantaba al piano y daba tremendas tertulias en la Ciudad de México. Era muy conocida en Ciudad de México. Y se dice que apenas llegado a México, pues Juan de Dios Pérez, el Sublime, el otro poeta que andaba con él, se lo presentó en una de las tertulias y que él cayó locamente enamorado de Rosario de la Peña y declaró que esa era su musa, pero lo hizo públicamente, lo escribió. Imagínense ustedes lo que dijeron la madre y las hermanas, porque esta era como una cortesana muy famosa en México. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene que 2 años antes de llegar Martí a México, un estudiante de medicina de apellido Llerena se había enamorado también de esta mujer que lo despreciaba. Consideraba un estudiantico de medicina y le escribió un poema muy famoso, se llama Nocturno a Rosario, y se suicidó. Se suicidó porque Rosario no le hacía caso. Entonces, la opinión pública mexicana internacional se dividió a favor del suicidio y otra parte decía que Rosario y demás. El problema es que Martí hizo lo mismo. Se metió, como decimos el juego, se metió con ella hasta la tambora. Entonces la madre y las hermanas se pusieron en alerta, máxima alerta, porque la gente pensaba que Martí podía cometer el mismo suicidio que había cometido el estudiante unos años antes. Tal era el problema en México. Eso levantó mucha... Y dice que la madre un día le dio un tirón para que no fuera a una de las tertulias. Así que la cosa llegó, pero ella lo siguió despreciando. Al final, antes de irse para Guatemala, Martí escribió como una despedida de ella, se despidió y ella no le hizo más caso y gracias a Dios la sangre no llegó al río. Dice Martí: he visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Bueno, un aplauso para Rosario de la Peña. Esa es la segunda. Bueno, la tercera novia es Carmen Saya Bazán. Carmencita es lindísima, en el libro tiene... Carmencita era la tercera hija del viudo Saya Bazán, Francisco Saya Bazán, que tenía 9 hijas casaderas. Entonces dicen que en febrero, a un mes de haber llegado Martí a México, se la presentaron en una casa personal que él quedó prendado. Fue su única mujer, con ella tuvo su único hijo, y al decirle el mejor historiador de los que he leído acerca de Martí, Eduardo Chao, muerto recientemente de forma trágica, le fue fiel. La que hizo con delirio, hay pruebas escritas que de verdad esa fue la mujer de su vida, por lo demás muy bonita. Hay una foto de ella aquí, la verdad que valen la pena. Bueno, se casó en el año 77. Cuando usted está en el Zócalo de México, la principal plaza, se mira para adelante, ve la catedral. Atrás le queda el Palacio Presidencial. Ahí en la esquinita de la catedral
Hay una iglesita chiquitica que no se ve en la foto, que se llama El Sagrario. Ahí contrajo matrimonio por la iglesia en tiempos de Adviento, o sea, no pudo haber mucha fiesta. Sin embargo, unas horas antes y después hubo tremendo fiestón en Casa de los Mercados, que eran la familia que lo protegió en México, y esa fue la boda civil. En ese momento, toda la familia de Martí, que tanto apuro había tenido para ir a México a recibirlo, cogió un apuro para volver a La Habana y todos volvieron para La Habana. No le convino México. Y pienso que para Martín fue un alivio económico y también pues, se quitó de arriba el problema de las hermanas y de la madre que no lo dejaban tener noviecita. Bueno, se casó con la camagüeyana. No les aburro, ¿no? Porque ahora viene la historia de... Ahora... Bueno, ¿cómo conoció a la camagüeyana? Que soy una camagüeyana en México. Y 9 hijas casaderas y ¿cómo se mantenía eso? Bueno, Francisco Saya Bazán era un azucarero, un hacendado de mucho dinero en Camagüey. Ustedes saben que ya había gente en el año 71, cuando la cosa se puso brava, en el 68 empezó la guerra, pero en el 71 ya los mambistas habían llegado a Camagüey. Cuando la cosa se puso brava, se le ocurrió ir a visitar la finca varias veces y a discutir con el jefe rebelde de ahí que se llamaba Francisco Arredondo, que no le diera fuego a la caña, que esto que lo otro. Francisco Arredondo lo cogió, lo desnudó, le quitó la ropa, lo montó en una yegua y lo mandó para la ciudad de Camagüey, hasta el centro de la ciudad, desnudo, custodiado por 4 mambises negros que ya no eran esclavos. Porque en el 68 ya Carlos Manuel de Céspedes había dado la libertad. Entonces, Francisco coge, se lleva a toda la familia para México y empieza a vivir de la renta del ingenio, porque cuando aquello no se confiscaban las propiedades por salir del país. Él sigue ahí, sigue en México y nunca se tragó a Martí. No se lo tragó porque Martí era independentista y él se acordaba de lo que le habían hecho allá en su finca. Toda la familia viró después cuando el pacto de San Juan. Pero bueno, Martí la conoció allí, se casó con ella y fueron felices. Esa es más o menos la historia de la última novia de José Martí en México. Martí iba de luna de miel a Acapulco. Acapulco no era el Acapulco de ahora, eran 4 casas y mucho comercio con Filipinas. Da la vuelta por el Pacífico, había un puerto allí en Guatemala, se daba la vuelta en barco. La luna de miel, había que pasar la Sierra Madre Mexicana. Eso fue con 2, duró 10 días. Y atravesar la sierra era con un guía y 2 escoltas con armas largas, por el robo continuo que había. Pero bueno, Carmencita estuvo muy contento en el viaje. Martí se desmayó 1 o 2 veces porque no podía caminar. Al final dieron la vuelta y llegaron a Guatemala. Ahí está la última novia con la cual voy a terminar el relato, que es la niña de Guatemala, que es la que todo el mundo le interesa, ¿no? Bueno. ¿Quién es María Granado y Saborío? También una foto de ella aquí, preciosa. Martí tenía buen gusto, ¿sabes? Bueno, ellos tenían que llegar a principios de enero para empezar las clases, que la había interrumpido porque fue a México para casarse. Entonces, hay varias versiones. Yo voy a dar la que me parece un poquito más seria, porque está contada y por escrito por Isa Aguirre. Eran 2 gemelos, uno de los hijos de Isa Aguirre. En Guatemala había muchos cubanos,
porque el presidente había reconocido al gobierno de Carlos Manuel de Céspedes. Entonces había allí una colonia cubana muy grande. Bueno, dice Izaguirre que al segundo día de llegar Martí a Guatemala, estoy hablando de un muchacho de 24 años. No se imaginen a Martí viejo, muchacho de 24 años. Se pararon en la puerta de la casa del general, del expresidente, y que era un baile de disfraces. Y empezaron a entrar gente disfrazada de todo tipo. Y yo dos en la puerta, floreando. Y que donde entra una muchacha vestida de egipcia. Y que Martí, de que la vio, dijo, no, me la tiene que presentar porque esa muchacha es... Hicieron después una cita para que él fuera a su casa a visitarla. Tocaban piano, Martí tocaba un poquito de piano, ella era tremenda mujer culta. Su tía, María Josefa García Granado, había sido una de las protofeministas de Guatemala. Había muerto, pero ella la había continuado. Una muchacha exquisita en su trato. En las casas coloniales de Guatemala, en los patios, los domingos y otros días, había recitales y la gente contaba de las cosas. Y Martí iba mucho a eso. Y bueno, pero novios, se enamoraron. Pero aquí viene una cosa importante. Cuando se hicieron novios, Martí fue a ver al ex presidente de Guatemala, el padre de la muchacha, y le dijo que ese mismo año, en diciembre, cuando se terminara la clase, él tenía un compromiso de ir a México a casarse con... Bueno, no engañó a nadie, ni le engañó a ella. Así que queda como que Martí está muy bien desde el punto de vista moral, porque no engañó a nadie. Bueno, Santiago, tú que estabas hablando de María Granado, hay un fragmento de una carta de ella, Sí. ahí cuando él regresa casado con Carmen Saya Bazán, Ajá. donde María Granado le dice, ¿por qué no has venido a verme? Tú siempre me hablaste claro. O sea que ya cuando Martí parte para casarse con Carmen Saya Bazán, eso lo sabe la Granado. Y cuando él regresa le dice, si yo lo sabía todo, ¿por qué no vienes a verme? O sea, que ya hay como una amistad. Tú tienes por ahí el parrafito ese. Sí, lo tengo, lo estoy Quisiera buscando, que tú lo leyeras, por a favor. ver si lo puedo... Pues si no lo encuentras, fue así. No, sí, aquí está. Fue así. Sí, más o menos la carta dice, es un papelito que él le manda. Dice, Martí, regresaste y te veo muy bien con tu señora. No sé por qué no has venido a verte, te pido que vengas enseguida, porque en realidad tú fuiste muy serio conmigo y me dijiste que te ibas a casar con ella. No sé, que lo invita a visitarlo. No se sabe si Martí fue o no fue. Lo que sí se sabe es que la señora de Martí, Carmita Saya Bazán, fue a visitar al padre, le llevó el álbum de boda y que él se lo firmó. Así que esa es más o menos la historia de cuando se iba para México a casarse. Esto es importante por la poesía. Cuando se iba para México, en el momento de la despedida, ella le da un beso, se corta un mechón de pelo, le da un bordado y le firma un papelito que dice, tu niña. Recuerden eso, porque después viene la poesía y la gente no sabe dónde sale la niña de Guatemala. Bueno, que hacía Martí en Guatemala en el año 77. Ningún cubano, casi nadie sabe contestar eso. ¿Qué hacía Martí? Martí estaba en México. Daba clase, ¿no? Daba clase. ¿Por qué daba clase? Porque el sacerdote guatemalteco, del cual le hablé al principio, El que padre de tenía- Fermín. el padre adoptivo de Fermín, le regaló 200 pesos, que era mucho dinero en la época, en un viaje clandestino. Martí era medio atrevido, en un viaje clandestino que hizo a La Habana. Estuvo 2 semanas en La Habana con un hombre cambiado.
¿Y a qué fue? Fue a pedir dinero al padre, que era su padre de crianza. ¿Para qué? Para comprarle a su familia una casa en La Habana que ya regresaba y que ellos estuvieran bien. Pero el sacerdote le da además 2 cartas de presentación. Dice, mira, estos son muchachitos que yo le di catecismo allá en Guatemala antes de venir para La Habana. Por cierto, se murió en La Habana. Estos eran muchachitos que catecismo. Uno es el presidente de Guatemala, Rufino Barrios, que como dije había reconocido a Céspedes. Y el otro era el anterior presidente, que era el padre de la niña de Guatemala. O sea, eran 2 cartas de recomendaciones que valían muchísimo dinero. Entonces Martí con las 2 cartas va a Guatemala y ahí le dan trabajo como maestro. Está 1 año, se despide, va a México, se casa y regresa. No se sabe si Martí volvió a ver a la niña o no la vio en ese intervalo. Ya su señora estaba en estado y la clase iba bien, pero bueno, vino la desgracia. La niña se enfermó y se murió en mayo. Ellos llegaron en febrero. Que tú lo cuentas muy bien, la muerte de la niña de Guatemala. Sí. Como tú estás en el medio de estas aclaraciones, y yo estoy pensando mientras tú hablas, quiero decir que en este libro no está exento de cómo muere la niña de Guatemala. Todo parece indicar que no murió de amor, que no fue un suicidio. Ella acostumbraba, junto con unas primas, irse a bañar a una poseta, y con catarro fue con sus primas a bañarse a la poseta. Ya estaba con catarro, cogió una neumonía, una pulmonía, y que en aquella época no había tratamiento, y eso fue lo que la llevó a la tumba. Pero era costumbre de ella, junto con sus primas, irse a bañar a esa poseta. Bueno, quiero dejarlo bien claro en este momento histórico para mí y para la concurrencia que está, que es totalmente confiable eso que acaba de decir Albertini, porque ya en el este siglo 2010, 2012, hay una entrevista grabada que está en La Habana por un familiar cercano de los Granados, por parte de padre, que fue a La Habana, hizo una entrevista y dice que en su casa, me parece que es muy lógico, se corría el rumor familiar que se lo oyó a su mamá, de que la niña se iba a bañar con la primita y a la poseta, a ese lugar, y que ese día tenía catarro y llegó con fiebre, y el mes de mayo murió. Los Martí llegaron unos meses antes, en enero o febrero, para empezar la clase, y la niña falleció en mayo. ¿Qué es lo que se sabe de cierto? Otro detalle, no quiero interrumpir, Sí, no, pero es bueno, para que sepan. Sí, pero interrumpí. Pero para que sepan la seriedad de la investigación. Muchos años después es que Martí escribe La niña de Guatemala. No la escribió inmediatamente, pasaron los años. La escribió en Nueva York. Sí, fue un romance muy bonito, ella se murió. Lo único que se sabe, por cierto, que esa noche en el cementerio quedaron 3 personas. Una es Joaquín Palma, uno de los tantos cubanos que era un poeta, porque Rufino había dado permiso para que estuvieran ahí. El otro era el enterrador y Martí. Se quedaron hasta altas horas de la noche ahí al lado de la tumba. No sé lo que diría la mujer cuando llegó a la casa. Pero bueno, ahí terminó La niña de Guatemala. Martí salió ya por el Pacto de San Juan para Cuba para su ingreso, y el niño nació en La Habana, en el Cerro nació el niño. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es La niña de Guatemala? Un poema exquisito que le ha dado la vuelta al mundo, que se ha traducido a todos los idiomas, que son los recuerdos de un poeta romántico, de un gran amor que tuvo 18 años antes en la ciudad de Guatemala. O sea que Martí no tuvo ningún tipo de relación sexual, digamos, con la niña. Sí tocaron piano juntos, eso, y no ocultaron que se querían mucho. Además, como he dicho, hay una foto de ella ahí que ha sacado en el libro, que son muchachas de verdad, bonitas, lindas de verdad. Bueno, se murió. Si quieren, ya para terminar, les digo mi opinión de que se murió. Pero bueno, lo digo, ¿no? Bueno,
Yo he revisado la temperatura de Guatemala en ese mes de mayo. Allí no hubo frío en ninguna época, por lo menos en los registros históricos de los observatorios de Guatemala no hay ninguna registro de que el mes de mayo en Guatemala haya frío. O sea que no se murió de frío, eso es una expresión poética de un poeta 18 años después en Nueva York. Escribió eso y escribió otros versos también. No había frío. Entonces yo supongo que pudo haber cogido leptospirosis. Los ríos y los lagos de Guatemala están infectados de ratas. Fiebre tifoidea, esta es otra posibilidad, no hay antibióticos para la fiebre tifoidea. Pero lo más seguro es lo que dijo el pariente de ella, García Granado, por parte del padre, que en el ambiente familiar se comentaba mucho que ella cometió una imprudencia porque tenía un catarrito y se fue a bañar ese día, pero que ya cuando regresó a la casa, y eso se comentaba en la familia, ya venía con mucha fiebre y mucho... ¿Qué es lo que pienso yo? Que una infección viral común y corriente, un catarro, como decimos nosotros, después usted sabe que va para los alvéolos, hace la neumonía y en aquella época no hay antibióticos para salvar. Y bueno, coincidió que Martí había ido a trabajar otra vez, que estaba en su luna de miel y que pasó por delante de su casa y ella le mandó la cartica esa tan bonita que no la despreciara. Martí regresó, como digo, en el 78, porque el pacificador dio una amnistía a todos los cubanos que habían guerreado, se habían puesto a España en esa época. Ahí entraron cantidad de cubanos, fue Maceo, fueron muchas personas, hasta que España volvió a endurecer las tuercas y eso dio por traste, o como consecuencia, ya que en el 95 los cubanos no aguantaron más y volvieron a la manigua. Entre ellos Martí, que hizo una indebida, yo digo que espectacular, entrada a Cuba, no debió haber ido, pero entró ya en el 95 y allí ustedes saben cómo murió. El libro tiene también los 5 entierros de Martí. Es una cosa curiosa, nadie lo entierra 5 veces. También lo pueden leer. Bueno, más o menos estas fueron las 5 novias. Ahora ustedes deciden si fue mujeriego o no fue mujeriego. Pueden preguntar o pueden... A ver, mira, Bueno, vamos a compartir con el doctor Cárdenas ahora. Buenas tardes a todos y muchas felicidades por el doctor este libro y estas cosas. Pero voy a hacer una vindicación científica a José Martí sobre este tema de las mujeres, porque en realidad 5 novias que tuvo una cosa, no se las puede mujeriego. Pero bueno, ahora el Instituto Karolinska hace 5 años de Suecia, que es el que da los premios Nobel de Medicina. Y esos premios Nobel, ustedes saben que no son como el de la paz y el de la literatura, que es para los comunistas. Descubrieron un trastorno en el alelo 344 y se le llama el gen de la infidelidad masculina. Lo pueden buscar en internet. Es una enfermedad y incluso el Instituto Karolinska hace un test prematrimonial y le dicen a la novia, mire, su marido está enfermo, la mujer no acepta esa enfermedad, por supuesto. Pero no sabía la primera que duele el pecho. Levante la mano. Martí tenía otro problema, que era un líder. Y se sabe que hay atracción de las mujeres por los líderes. Y Martí, donde quiera que llegaba, era un hombre que lo cumplía. Entonces, yo creo que no se le puede decir mujeriego, era un hombre normal que... Y hay un libro que yo compré en La Habana, la terminé de ómnibus en el año 64, que lo imprimieron en Cuba en el año 59, que se llamaba La mujer, el alma del mundo. Y era una recopilación de todo lo que Martí escribió. Pero ese libro estuvo guardado en una bóveda y lo sacaron en el año 64, en la terminal de ómnibus había unos estanquillos en aquella época. Y me acuerdo que había hasta los telegramas, había un telegrama que parece que Martí le manda una carta a una mujer enamorándola. No se sabe quién es, entonces ella le contesta que no, que lo que quería era la amistad. Entonces él le pone,
entre una mujer tan hermosa como usted y un hombre tan fogoso como yo no cabe la amistad. Era la edad lo que dice el doctor Santiago, un hombre joven. Pero yo sé. Por orden, sí, yo sé que es usted, pero primero ya había solicitado la palabra el doctor Eduardo Lolo. Buenos días a todos, y después de escuchar a este señor, tengo la impresión de que a todos los hombres nos van a hacer ese examen de salud. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, siempre quería, además de felicitar al autor y al presentador, como son tan modestos ambos, hay un dato que muchos de ustedes no conocen. Y es que tanto Albertini como Cárdenas son miembros numerarios de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio. Que esa academia les hizo el honor de darles ese título, pero la academia también lo hizo para sentirse honrado con la presencia de ellos dos entre sus filas. Así que también un aplauso para ellos. Caballero, usted había solicitado la palabra. Santiago, sabes que María Mantilla era la madre del actor César Romero. Sí. Me dijeron que iba a venir un familiar de ellos. No sé si estará por ahí. Bueno, ella escribió una carta de 9 páginas y en esa carta dice: sí, quiero que sepas que él era mi padre y debes sentirte orgulloso de él. Punto. Papá, se refiere al esposo de ella, también lo sabe. Es un secreto de familia que quiero que quede así. Bueno, entraste en una de las grandes discusiones de la historia cubana. Hay quien dice que sí, casi todo el mundo, pero también hay alguna duda porque no tenemos el ADN. A ver, Oquita Benítez, una mujer que pare el 22 de noviembre, ¿cuándo fue concebida? ¿Que pare? El 22 de noviembre, ¿tú qué eres usted, otra vez? Más o menos. Ah, no, 3 meses. 22 de noviembre, pues fue concebida el... Tómate tu tiempo, no es apuro. El 29 de... Ella nació el 22 de noviembre. Agosto. Agosto 29. No, puede ser. Nació en noviembre. Nació el 22 de noviembre. Son 9 meses. No, tiene que ser antes. Varió. Nació el 22 de noviembre. ¿Qué día fue concebida? Febrero, ¿no? Febrero. Bueno. 15 de febrero aproximadamente. Sería el 15 de febrero, más o menos. Bueno, esto es mío, esto no lo he leído en ningún lugar. La principal objeción que yo le pongo a eso es que Martí llegó a casa de Lobo Mantilla a principios de febrero. Entonces, no consigo mucho. Bueno, llegó en su segundo viaje también destruido ella en Nueva York, con deuda y demás. Le recomendaron la casa de huésped de esa y fue a vivir ahí. No consigo esa relación tan rápida entre Martí, yo no estoy hablando ahora de la novia de Martí, esto sería de la mujer o de la adulta, no sé cómo quieran llamar, de una familia tan seria que Martí, voy a expresar una frase cubana, se echara tan rápido a esta mujer, porque en 15 días, vaya. Febrero 22. Y llegó en enero. Bueno, fines de enero, principios de febrero, porque estuvo en casa de los Fernández, que era una familia española, que era una familia española que lo había cogido ahí cuando llegó a Nueva York, a Manhattan.
pero enseguida le recomendaron esta casa y fue para allí. Bueno, puede ser. Lolo, doctor Lolo. Eduardo Lolo. No, y Angelito. Tenemos que quitarnos cierta moralidad conservadora. La mamá de María Mantilla fue la relación amorosa más larga y estable en la vida de José Martí. De acuerdo. Punto. Estuviesen casados, no lo estuvieron No nunca. fueron casados. Ahora, ¿por qué no lo estuvieron nunca? Porque no existía el divorcio. Exacto. No olviden eso. Pero ya ellos estaban separados. Porque la madre del niño se llevó a espaldas de Martí el niño de nuevo a Cuba, con el contubernio del consulado español y de un amigo de Martí. Así que en los años 80 yo llego a California y con otro historiador, el doctor Héctor Álvarez del Puerto, cuñado mío, fuimos a la cripta de los Romero en el cementerio de Los Ángeles. Porque yo recordaba de niño, cuando fui a esos grupos estudiantiles que van a la casa de Martí, que había un mechón de cabellos de Martí allí en la casa de donde nació Martí. Y yo dije, vamos a ver si hay posibilidad del ADN de los Romero y el ADN de Martí. Pero no sé si no quiero ser paranoico, pero a lo mejor para tratar de borrar las huellas, ellos habían sido cremados. No había un solo resto allí de los Romeros. Llega la carta de María Mantilla a Cuba. La llevaron las nietas, 2 nietas de María Mantilla. Pero el gobierno cubano metió esa carta debajo de la alfombra en vez de aprovechar y hacerle un ADN a las nietas de María Mantilla. Es decir, que todo eso se ha tirado debajo de la alfombra por una moral conservadora, pero creo que lo más importante de eso fue que la mujer más importante en la vida de Martí no fue ninguna actriz, no fue ninguna estudiante, no fue ni siquiera su esposa, no fue la niña de Guatemala, fue la madre de María Mantilla. Eso es todo lo que quería decir. Usted había perdido la palabra, pero Ángel la tenía antes, Ángel de Fan. No, es breve. Es que se mencionó a José Joaquín Palma y estoy completamente seguro que la mayor parte de los que están aquí no saben quién es El poeta José Joaquín Palma. José Joaquín Palma es el autor de la letra del himno de Guatemala, un cubano que es el autor. En el año 50 trajeron sus restos. Yo siendo un niño de escuela en el Capitolio se trajeron los restos ahí y se hizo una ceremonia. José Joaquín Palma. Caballero, usted sí. Sí, Angelito, hablando de ADN y de fotos, les sugiero buscar fotos del hijo varón de Sotero Figueroa, con quien Martí, además de tener una amistad, convivió en su propia casa y no hay ADN. Yo también quiero hacer una intervención. La foto de Martí y la foto del hijo de Sotero. Yo voy a hacer una intervención. Por el año 54, yo tenía 10 años. Y María Mantilla visitó La Habana. Muy anciana. La revista Bohemia le hizo un fotoreportaje. No se me olvida eso. Ella, sin decir que sí, sin decir que no, dijo que era hija de Martí. Sin decir que sí, sin decir que no. Eso está en la revista de aquella época. A ver, había otro. A ver, usted ¿No se... dijo nada? Hola, buen día a todos. Ante todo, muchísimas gracias por el espacio. De Martí siempre es un orgullo para cualquiera que se sienta cubano y crear este ambiente es algo bien gratificador. Ahora bien, hablando del tema de las mujeres de Martí,
Desgraciadamente la historia de Cuba, en mi opinión, ha sido muy conservadora. Hablando de Martí, lo quieren beatificar y no ver la parte humana de José Martí, que era un ser humano con defectos y virtudes como todos los humanos. Y hablando específicamente de Carmen Millares, que era la madre de María Mantilla, santiaguera igual que yo, hay un libro que habla muy bien de todo este intercambio que hubo y la posible relación más que probable, yo también considero que tuvieron. Martí no era perfecto. Manuel Mantilla lo acogió en su casa después del segundo destierro en Nueva York. Él tenía una casa de huésped. Carmen Millares, que era su esposa, lo atendió muy bien. Carmita Millares. Hay un libro que se llama Carmen Millares, La Patriota del Silencio, que les recomiendo a todos leer. Correcto, que es un libro fantástico donde hay un intercambio epistolar entre Carmen Millares, posterior a la muerte de Martí, que ella lo sobrevivió muchos años, donde el albacea literario de José Martí, Gonzalo de Quesada, le ruega que por favor le confirme que estuvo o no con Martí, porque también hay una carta de una hermana de crianza de Carmen Millares que vivía en Venezuela. Una prima, Una prima, exacto, Teresa, de un apellido... Victoria de Hamilton. De Hamilton, que es una carta muy interesante donde Martí casi le jura que no estuviera. Pero la realidad es que el rumor siempre existió. Y en este intercambio epistolar con Gonzalo de Quesada, ella le confirma esto, le dice que no le puede decir al 100% la realidad, porque por eso se llama la patriota del silencio, porque guardó silencio de esto, porque en la República se consideraba que hablar de esa parte, de esa faceta de Martí, era tirar por el piso al héroe, y no es así. Por eso los héroes son tan inalcanzables y esta dictadura se ha encargado de pisarlo también. Por lo tanto, es bueno tocar ese tema, es bueno que se hable, es bueno que las personas lo escuchen, que investiguen, humanizar a Martí. Porque Martí fue inmenso como fue, con sus errores. Y sí fue un mujeriego. Era un poeta, era un hombre de una retórica inmensa que a todos, donde quiera que él hablaba y donde quiera que él llegaba, todo el mundo tenía que hacer con Martí. Y un detalle, cuando él va a Guatemala, esa es otra faceta de la vida de Martí. Él se va huyendo de México, porque ella empieza a tener problemas con Porfirio Díaz, exacto, que era un dictador. Eso es verdad. Y entonces eso incluso está en el medio de la relación de él con Manuel Mercado, que Manuel Mercado era un ministro de Porfirio Díaz, se convierte en un ministro, uno de los del gobierno del gabinete de Porfirio Díaz. Entonces, José Martí realmente no estuvo en paz en ningún sitio que fue, porque donde quiera, Venezuela, Guatemala, México, él salió huyendo de las dictaduras, porque era un hombre tan libre y con un ideal libertario tan grande para su época y tan adelantado, que él no se adaptaba en ningún sitio y de todos los lugares salió. No solamente por razones de prosperidad económica y familiares, etcétera, sino por razones políticas. Él, donde único llegó a expresarse y madurar todo su pensamiento político fue en Estados Unidos, donde en esta tierra de libertad desde entonces, como han querido hacer ver que el monstruo, ¿no? El monstruo era España. El monstruo que él conoció fue España, la metrópoli, no Estados Unidos. Estados Unidos fue la cuna donde él desarrolló su pensamiento político. Pero muchas gracias, de verdad, para generaciones como yo que nos criamos en la dictadura y estudiamos allá a otro Martí, que venimos a descubrir a Martí real aquí en el exilio, estos espacios de verdad que son una amalgama de... Así que muchas gracias y eso es lo que quería decir. Martí, bueno, otra cosa que van a encontrar en este libro, no quiero suscitar ya más polémica porque se nos va el tiempo, es las enfermedades que padeció Martí, sus dolencias humanas. Martí no era un hombre de constitución fuerte, estuvo enfermo en muchas ocasiones. Y eso aquí, desde el punto de vista médico, porque es médico, lo analiza el doctor Cárdenas. Rolando Morelli. Solamente añadir un dato. Hay un libro polémico pero muy interesante que se llama La Niña de Nueva York, de José Olivio Jiménez, historiador peruano. Lo recomiendo para que lo vean. Yo creo que hay que hacer este comentario. Lo más importante de esta mañana ha sido cómo nuestro hermano Santiago Cárdenas ha movido el avispero. Realmente las ideas solamente surgen de la confrontación y no necesariamente de la unanimidad. La unanimidad nada más que trae
lo que sabemos de allá. Un detalle que olvidé, y es muy breve. Cuando muere Martí, que lo matan, la foto que él lleva con él es la de María Mantilla, ni siquiera la de su hijo, con el que había tenido una relación muy breve y muy poca en la historia de la vida de su hijo. La foto que él lleva junto a su pecho, en el momento que lo matan y él cae en combate, o en la emboscada, es la de María Mantilla, la de la niña María Mantilla, que él la tenía como su hija, él la consideraba una hija. Y eso es otro ejemplo importante. Sí. Alguien ha dicho aquí que la actividad del profesor ha sido algo extraordinario. Yo voy a referirme a algo que está plasmado en el libro, pero solamente hay fotos del monumento de Martí en Santiago de Cuba. Voy a referirme al hecho que el presidente de la República para esa época había dicho que él iba a ir al entierro de cumplirse los 100 años de su nacimiento, y la población de Santiago le dijo que no, que él tenía que estar todo el tiempo en Santiago de Cuba para el entierro de Martí, que en el edificio de donde está actualmente la dirección provincial del gobierno en Santiago de Cuba, allí estuvieron los restos de Martí, y entonces el hecho está en que no le permitieron al presidente de la República venir solamente a el entierro de los 100 años de Martí, sino que él debía estar todo el tiempo en Santiago de Cuba. Yo agradezco esta actividad del profesor, porque de verdad que recordar a Martí es como tenerlo en casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, la última pregunta ya para terminar, diga. Yo recuerdo que, porque eso es historia en Palma Soriano, Martí descansó en Palma Soriano antes de llegar a Santiago de Cuba. Sí. Vaya, lo dejaron ahí. En el Parque Central. En el parque. Eso está en este libro. Eso está ahí. Estuvo ahí. No, yo voy a poner un libro de eso. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí tenemos para compartir. Y la venta del libro sigue ahí, muy módico, $10. Y van a conocer no solo historia, algo que yo hago hincapié, el Martí humano y sus dolencias físicas. Eso es sumamente interesante. Gracias a todos. Te quedó bien.